Muy bien, hoy es la tercera sesión. Hemos empezado ya con otras dos anteriores y como decimos, el tema que sobresale es la profecía bíblica, pero el propósito que buscamos es que usted no aprenda de mí, sino que aprendamos juntos, uno del otro. Pero para eso tenemos que sintonizarnos con la Biblia, con la Escritura, con la palabra de Dios. No con lo que dice un fulano por allá u otro fulano por allá, o un libro por aquí, otro libro por allá. Pudiera ser muy bueno, pero a nivel de la iglesia local necesitamos ponernos de acuerdo para saber que juntos estamos escudriñando la Escritura y estamos viendo la palabra de Dios como debe ser, como está establecida. Entonces, por eso llamamos que estos tres encuentros, estaremos juntos viendo principios para el estudio de la profecía. Son tips, son herramientas, son conceptos, son palabras, son versículos, son contenidos que no estamos desarrollando con todo el sentido a profundidad, quisiéramos, pero ahora el propósito es brindarnos unos a otros herramientas. Estas herramientas son importantes para ir a el estudio de la profecía. La primera sesión hablamos un buen tiempo sobre este propósito y le llamamos a ese primer punto el carácter de la profecía y el carácter del profeta, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza, la esencia de la profecía. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca la Biblia con el tema de la profecía? Entonces desarrollamos ese concepto en la primera sesión y les recomiendo, óiganla otra vez, ¿cómo se dice? Imprégnense con ese propósito espiritual. Es muy importante. La profecía no calma curiosidad a nadie, pero nosotros buscamos la motivación para estudiar la profecía. Quizás ni estudiamos, sino queremos oír, queremos saber sobre profecía, pero no la estudiamos, queremos saber. Pero es un error, la profecía hay que estudiarla. Porque si no la estudiamos, ¿cómo saber que nos están diciendo a alguien la verdad bíblica? Entonces, este tema de la profecía está siendo buscado por intelectos curiosos, por motivaciones curiosas, pero no con una naturaleza de buscar la verdad, de tener la verdad, de disfrutar la verdad, de conocer, de compartirla, de experimentar transformación. Bueno, ya de eso hablamos en la primera sesión. En la segunda nos referimos al contenido fundamental o columna vertebral del tema de la profecía. Hay mucha temática, toda la Biblia prácticamente es profecía. ¿Sí? 66 libros, y usted busca profetas mayores, profetas menores, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Pues la Biblia está llena de profecía porque Dios, que todo lo sabe, Él sabe que somos pecadores como raza humana, entonces Él hizo un plan para salvar a esa raza humana, ¿sí? No solamente salvar una nación, 2 naciones, 3 naciones, 4 naciones. Él hizo su plan para rescatar a su creación, el ser humano, Adán y Eva, que estuvieron en el comienzo. Pecaron y la raza humana entonces entró en caída súbita, sin que nada lo pare, hasta que entró el Salvador, Cristo Jesús, para recibir a los pecadores que creen en Él. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según
más adelante el Evangelio dice que el mismo Jesús dijo que también hay hijos del diablo, ¿sí? ¿Recuerdan? Juan 8, y también dice Mateo 13, que el trigo y la cizaña, los primeros hijos de Dios, hijos del reino, los segundos se convirtieron, de cizaña se convirtieron a hijos del diablo. Entonces, ¿qué es todo esto que estamos viendo? Dios quiere salvar a la humanidad, ¿no? Para que le reciban a su Hijo Jesucristo y la humanidad pueda experimentar el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, y que espero yo que cada uno de ustedes haya experimentado un nuevo nacer, un nuevo nacimiento espiritual, nueva vida en Cristo Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, no vieja creación, producto del pecado, sino nueva creación, producto de la resurrección, del poder de la vida en Cristo Jesús. Amén. Eso se trata. Entonces entramos a unas pistas que la Biblia nos da si queremos conocer cómo empieza todo. Probablemente ya lo sabemos. ¿Cómo se desarrolla todo? Estamos aprendiendo. Probablemente estamos discerniendo cómo se están desarrollando las cosas. Pero también nos interesa saber cómo termina todo. Bueno, de eso se trata el porvenir, las profecías que señalan el tiempo del fin. Y es donde la iglesia hoy día, por alguna razón, bueno, así somos nosotros, la iglesia no domina este tema y la iglesia está dividida. Creo esto, mi postura con relación a esto es esto, la postura del otro es, y hay múltiples posturas, pero el apóstol Pedro nos dice en su epístola que en cuanto a la profecía no hay ninguna, ni una es de interpretación privada. Bueno, para eso estamos, para comprender como iglesia juntos, este equipo, no le podemos hablar a las otras iglesias, ojalá, y quizá por medio de las redes algunos están estudiando con nosotros también, pero no físicamente aquí, pero nosotros como iglesia local necesitamos tener un entendimiento básico, fundamental, que nos permita ir de la mano juntos en este tema. En el contenido fundamental, entonces, dijimos que íbamos a ver tres departamentos o tres profecías importantes. No todo, pero tres. Así que vimos de Mateo 24:15, saltamos a Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 9. A ver, ¿quién me dice de qué trata el capítulo 2 de Daniel? Acuérdense, se trata de ustedes y de mí, no de mí nada más. ¿De qué trata Daniel capítulo 2? Deben saber eso. Deben saber. Daniel capítulo 2. ¿De qué trata Daniel capítulo 2? Del sueño del rey Nabucodonosor relacionado a ¿qué el sueño? A una imagen, a una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, pierna de hierro, pies entre una mezcla ahí un poco extraña entre hierro y barro, y en cada pie 5 dedos, ¿no? Y luego viene una roca, dice no cortada con mano, que sale súbitamente no contra el oro, no contra la plata, no contra el bronce, no contra el hierro, sino contra los pies, que significa que esa roca se convertiría, según el sueño, en un gran monte, en un gran reino, en el majestuoso Rey, Dios, Cristo Jesús, que vendrá a reinar y destruirá todos los anteriores reinos. Eso es. ¿De qué trata el capítulo 7 de Daniel? No se trata de mí, se trata de ustedes. ¿De qué se trata Daniel capítulo 7? De las 4 bestias que ahora no lo vio Nabucodonosor, lo vio ahora ¿quién? Daniel.
el Hijo de Dios, el hebreo, el que Dios le revela los misterios. Entonces Daniel pudo ver desde el punto de vista de Israel, de un hebreo, de un judío, cómo afectarían estos reinos con relación a su pueblo, Israel. Ustedes pueden leer en el libro de Daniel y en diferentes lugares, Daniel dice, con relación a mi pueblo, y se le dice también a Daniel con relación a tu pueblo, o este pueblo. Cuando habla de este pueblo, mi pueblo, tu pueblo, en Daniel, ¿de qué pueblo están hablando? ¿De quién estaban hablando? ¿De Turquía? ¿De Nepal? ¿De Nueva Guinea? Están hablando de Israel. Y eso abre nuestros ojos. No está hablando de Panamá, no está hablando de otra cosa, sino está hablando de ¿qué? De Israel. Tu pueblo, Daniel, tu pueblo. Daniel dice, mi pueblo. Y hablando, este pueblo, está hablando de que entonces el capítulo 7 de Daniel apunta directamente a cómo afectan estos 4 reinos, estas 4 bestias, paralelo a la estatua de Nabucodonosor, pero ahora con la aplicación hacia el pueblo de Israel. Amén. ¿Estamos viendo? Para manejar estos conceptos y que no pues mezclemos las cosas, ¿no? Entonces, ya hablamos de las 4 bestias. ¿Cuáles son esas 4 bestias? ¿Cuál era la primera que vio Daniel? Un león, ¿no? Con alas. Bueno, ahí es para que estudiemos más. ¿A quién representa el león? Igual que la imagen. ¿A qué representa el león? ¿A quién representa el león? No oigo. ¿A qué representa el león? A Caledonia. A Babilonia. A Babilonia, ¿no? Esto es, estamos entrenándonos para poder nosotros tener, sin temor, decir esto representa a esto y poder dominar estos conceptos, estos tips, estos principios para desarrollar lo demás en el estudio. En el libro que tenemos de Escuela Dominical, el número 8, en su momento vamos a llegar, no sé si se dieron cuenta, vamos a llegar a Jeremías, Ezequiel, Daniel, vamos a llegar allá dentro de unos meses. Así que todo esto tiene que ser un ejercicio para seguir entrenándonos en los conceptos bíblicos. La segunda bestia, ¿cuál era la segunda bestia? Un oso. ¿Qué representa el oso? El imperio combinado entre Media y Persia, el imperio medo-persa. Ahora en la geografía bíblica pueden ver dónde está Jerusalén, dónde está Israel. Bueno, si te pones en un mapa, entonces hacia el este de Israel está todas esas naciones que tienen que ver con la historia. Allá está Irak, allá está Irán, arriba está Siria. Todos son naciones que tienen un trasfondo histórico para hablar de la profecía y para ver lo que viene. Abajo al suroeste de Israel está Egipto. Y acá al otro lado está Arabia Saudita. Y todos estos son imperios. Babilonia arropó con su manto imperial todas estas naciones. Media y Persia, lo mismo. Luego vino Grecia, lo mismo. Y luego vino Roma y luego hizo lo mismo y amplió. Bueno, estamos en la segunda bestia. ¿La tercera bestia cuál era? Leopardo o pantera, ¿sí? Y cada una de estas bestias bien estudiadas te está indicando alguna característica de la bestia, pero similar característica del imperio que representa. Entonces tenemos 3. ¿Qué representa la bestia de leopardo?
o pantera, ¿a quién representa? A Grecia. Y ahí está la profecía de Alejandro Magno, es sorprendente. Hoy conocemos a Alejandro Magno, bueno, el príncipe de Grecia que habla allí, tanto en el capítulo 7 de Daniel, no hemos hablado del macho cabrío y del carnero, Daniel capítulo 8, van a la par, y ahí habla de ese príncipe de Grecia, y ese es, sin lugar a duda, la mención de Alejandro Magno en la Biblia, sin nombre, pero ahí está, hablando de aquellos años, 300 años antes de Cristo, donde la cultura griega se apodera, tanto así que el griego, el lenguaje griego llegó a ser el lenguaje global de aquella época, como hoy el inglés de manera global. Y el griego en aquel momento fue el idioma de esas naciones. Y después viene la cuarta bestia. ¿Cuál era la cuarta bestia? ¿Cómo era la cuarta bestia? Casi que indescriptible, espantosa, horrible, ¿no? Casi que indescriptible. En panameño diríamos un bicho raro, ¿ah? Bien raro, extraño, un monstruo, monstruosito. Bueno, de ahí viene entonces la gran bestia, el nombre grande, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene de particular esta horrible bestia? Dice que tiene 10 cuernos. Oh, ¿a quién representa esta cuarta bestia? ¿A quién? A Roma, el imperio romano de aquella época. Y una característica interesante que ahí dice que tiene, entre otras cosas, 10 cuernos y es paralelo a los 10 pies de la imagen de... Perdón, 10 dedos de los 2 pies. ¿Qué pienso tan rápido? 10 dedos, 5 en cada pie. Entonces, en paralelo son los 10 cuernos de acá de la cuarta bestia. Bueno, de eso ya hablamos, pero nos faltó un contenido, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver hoy, que es la profecía de las 70 semanas dadas a Daniel. Así es que vamos directo entonces a Daniel, capítulo 9. Hay muchas cosas interesantes, todo en la Biblia es interesante, pero cuando uno se sienta y le pone cuidado a algunos detalles, uno se sorprende. Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, hasta el final, nos habla de las 70 semanas. Pero hay 19 versículos anteriores. ¿Y qué está haciendo Daniel en ese capítulo 9 en los primeros 19 versículos? ¿Pudieron leer capítulo 9 de Daniel? Era la tarea, ¿no es cierto? Daniel está orando. Y Dios prepara el corazón de Daniel para hablarle una cosa grande. Y tiene que ver con su revelación. Pero a veces nosotros queremos entender toda la profecía sin orar. Pero aquí Daniel nos está invitando a que las cosas de Dios hay que estar preparados para poderlas entender, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo espiritual. Quiero que antes de ir no tapen o mantengan la mano en Daniel 9, pero
Hay algo que a mí en lo personal me llama la atención y lo leo en Apocalipsis 19:10. Y son palabras del apóstol Juan. Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué te está diciendo allí? Que la profecía debe apuntar a Jesús, al Jesús de la cruz y al Jesús del reino. Muy importante eso. Bueno, Daniel capítulo 9, versículo 20 y 21, dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Hasta ahí vamos a parar por el momento. Póngale cuidado. ¿Por qué estaba orando Daniel? Dice, y confesando mi pecado. Hasta ahí dice el versículo. El Espíritu Santo agregó, confesando mi pecado y confesando el pecado de mi pueblo Israel. Ya Daniel, a estas alturas, ha vivido los 70 años de sufrimiento de Jerusalén y de Israel. ¿Recuerdan? Bajo Babilonia. Ya aquí han pasado los 70 años de cautiverio, de sufrimiento, de violaciones, quemaron a Jerusalén, destruyeron el templo. A estas alturas, Daniel está conmovido y viendo la destrucción de su pueblo, desde el exilio obviamente, entonces él sabe que esto es duro. Y él dice, bueno, como quien dice, han pasado los 70 años. Pero ahora Dios no ha terminado con Daniel. Leamos versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a parar allí en el 24. Si nos ponemos en los vestidos o en los zapatos de Daniel, en su momento, él ha sabido de la destrucción de Jerusalén y del templo. Han pasado los 70 años. Él está orando. Lo que él menos se imagina es que le van a decir ahora que el trato con Jerusalén y el trato con Israel tiene otro capítulo. Y el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Cuál es sobre tu pueblo? Israel. Y le dice 6 cosas que
Dios está buscando hacer en 70 semanas para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia. El sol de justicia vendrá un día, Cristo, para traer la justicia perdurable. Y, ¿cuántas van? 5. Y sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al santo de los santos. 70 semanas entonces están determinadas para Israel y para que Dios cumpla esas cosas que están allí señaladas. Bueno. ¿Qué son estas 70 semanas? Son 70 semanas que están determinadas para Israel. Ahora, fíjense lo que dice lo último, versículo 24, y ungir al santo de los santos. Hay un señalamiento de tiempo, así como ya Daniel fue entrenado y pudo entender a Dios que señaló 70 años, ahora Dios le va a decir a Daniel y a nosotros, también tengo un tiempo determinado. Ya pasó lo de Babilonia, pero ahora yo tengo un tiempo determinado para el fin de todas las cosas. Qué tremendo. Entonces dice el versículo 25, vamos a explicarle, dice el ángel a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego dice, versículo 26, y después de las 62 semanas, ¿qué ocurrirá? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa todo esto? Hay una división de tiempo, primero lo dice global, 70 semanas, y hay 3 divisiones, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera división? Correcto, entonces dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, primera división, y 62 semanas, segunda división, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué significa todo eso? Versículo 25 al principio dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y ahí están las primeras 2 divisiones, 7 semanas y 62 semanas. Bueno, primera división, desde la salida para restaurar la ciudad, la salida de la orden para restaurar la ciudad. Pregunto, en ese momento, ¿cómo está la ciudad? Está destruida. Así que se establece un desde primera división. ¿Cuántas semanas? 7. Segunda división, ¿cuántas semanas? Tercera división, ¿cuántas semanas?
¿Qué? 7, 62. ¿Cuántas semanas hay ahí? 70 dividido en 3 periodos. Ahora, ¿qué son esas 70 semanas? Son semanas, como nosotros las conocemos, de 7 días, o son semanas de la otra posibilidad, son 7 días, 7 meses, 7 años. Bueno, el 7 para los hebreos significa una medida, una medida de tiempo. Pero ahora dice semanas. Vamos a tratar de poder capturar esto. Si tomamos así rápidamente nosotros como lectores, dice que en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya está estableciendo dónde se le van a quitar, dónde le van a quitar la vida al Mesías. Al cumplirse el segundo periodo, que es el periodo de las 62 semanas. Quiere decir que ya en esa lectura no tenemos que ser grandes matemáticos, aunque podemos sacar la matemática, pero ya nos está indicando esa profecía que en qué momento le van a quitar la vida al Mesías. Al terminar el segundo periodo de las 62 semanas. En total, la semana número 69. La semana número 69. Ya tenemos ubicado la muerte del Mesías por la historia. Ya nosotros estamos del lado de acá y podemos entender. Quizá del lado de allá Daniel no lo podía entender, pero nosotros del lado de acá de la historia, ya nosotros sabemos que en el año 30-33, después de Cristo, de nuestra era, entonces Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario ante miles y millones de testigos. Todo un imperio romano supo eso, todo Israel supo eso, ellos fueron testigos, protagonistas, y en Hechos 2, el apóstol Pedro, en su discurso, señala que fueron ustedes los que mataron a Jesús, hablando de los judíos. Duro ese sermón de Hechos capítulo 2 del apóstol Pedro, pero es la historia, es la verdad. Algún amigo judío, si yo le digo que los judíos mataron a Jesús, pues quizá me quite la amistad de una vez, ¿no es cierto? Porque eso suena duro, pero esa es la historia, es la verdad. Lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 2, en el discurso de Pedro. Bien, pero vamos a saber algo más. Así, de hecho, ya sabemos que se han cumplido 69 semanas, ¿cierto? Si hablamos de años, por supuesto. Y falta una sola semana para el fin de los tiempos. Pero quiero que pensemos un poquito más. Vamos a segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Segundo de Crónicas, segundo de Crónicas, último capítulo, 36. Vamos a leer versículos 20 y 21. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. Y aquí hay un resumen de lo que estamos hablando todos estos días. Versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, varios reyes en Babilonia, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Póngale cuidado a esta frase, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, o sea, 70 años,
reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Como fueron llevados cautivos, como destruyeron la ciudad y destruyeron el templo y fueron llevados cautivos, entonces la tierra de Israel reposó. Todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra. ¿Cuántos años reposó la tierra? Todo el tiempo de su asolamiento. ¿Y cuál fue el tiempo de su asolamiento? 70 años. Entonces 70 años la tierra reposó. ¡Wow! Mira lo que la Biblia es tan tremenda. Dios, lo que Él dice, lo cumple. Levíticos, capítulo 25. Levíticos, capítulo 25. Levítico pertenece a los 5 libros de la ley, a los 5 libros de Moisés. Capítulo 25 de Levítico. Entonces Dios da una instrucción. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, miren, ¿a dónde estaba Moisés? Estaba yendo hacia la tierra, no habían entrado a la tierra todavía. Cuando hayáis entrado en la tierra, ¿con quién entraron en la tierra de Canaán? ¿Con Moisés o con quién? Con Josué. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Quién guardará? ¿Los habitantes? Aquí dice la tierra, ¿sí? La tierra negra chiricana. La tierra guardará reposo para Jehová. Y ahora explica, dice el versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra. Y 6 años, ¿cuánto tiempo? Años. Y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. 6 siembras, trabaja la tierra, pero Dios le dice a Israel: administra la tierra. En el 7º año, ¿qué va a ocurrir? No siembres, deja las cosas como están, deja que la tierra descanse. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, y de esa manera se honra a Jehová. Y dice: no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. En tu tierra cosechada, no lo cosecharás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Y luego dice: año de reposo será para la tierra. Wow. Capítulo 26 de Levítico. Versículo 32 al 35. Levítico 26, 32. Y el contexto de este capítulo 26 de Levítico es desobediencia a la ley, desobediencia a Dios. Versículo 32. Asolaré también la tierra, asolaré la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré, a vosotros, Israel, os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros tras ustedes, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.
¿Cuándo está hablando Dios esto? ¿Cuántos años antes de Daniel está hablando Dios esto? Si Daniel es para el año, más o menos, el año 600 antes de Cristo, y Moisés es más o menos para el año 1400 antes de Cristo, ¿cuánto tiempo hay allí? Por allá como 700, 800 años o 900 años. Mucho tiempo antes, ¿no? Así que está establecida la ley mucho tiempo antes. Entonces, 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. ¿Cuántos años antes dijo Dios esto? La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Israel no cumplió esta parte. No cumplió esta parte. Israel tiene muchas promesas dadas de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es un pueblo de promesa o bajo promesa. Pero también está bajo la ley y tiene que cumplir. Y si no cumple, la ley hace justicia, los castiga. ¿Han seguido lo que estoy hablando? Leo por última vez 2 de Crónicas 36, 20 o 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pero en Levítico dice que vas a cumplir una semana de años, no semana de días. Cumples 6 años cultivando la tierra y el 7º año de 7 hace descansar la tierra. ¿Y cuántos años de castigo Dios le puso bajo cuando le habla a Jeremías que va a estar asolada la tierra 70 años? Han pasado 490 años y no dejaron descansar la tierra en 470 años. Son 490 años, son 490 años. ¿Cuántas semanas de 7? Vamos a dividir. ¿Cuánto es 490 entre 7? Cada periodo de 7, el 7º era descanso. Pasaron 490 años y nunca le dieron descanso. Finalmente Dios va a cobrar esos 70 años. ¿Y cómo lo cobró? Bajo Babilonia. Y se establecieron los 70 años. Y la tierra reposó. ¿Pide Dios lo suyo o no lo pide Dios? Dios pide lo suyo. Y si Él establece lo que establece, Él hace que se cumpla lo que Él establece. Muy bien. Entonces podemos decir que ese 7º año es el año del jubileo, del reposo para la tierra. Bueno. Dios habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y quiero hacer una ilustración aquí. Dios habló a Moisés en el monte de Sinaí con relación a Israel. Pero Jesús de Nazaret en los evangelios, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, Redentor, el Salvador, que vino a salvar esta tierra, también habló en Galilea, en el monte.
En Mateo capítulo 5, 6 y 7, en Mateo capítulo 5, 6 y 7 aparece el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. ¿A dónde está Jesús hablando de la bienaventuranza, del carácter del corazón de Dios? En el monte. Está haciendo un paralelo con la ley de Moisés, cuando Dios habla en el monte y presenta la ley. La bienaventuranza ahora no está viendo la ley, está viendo el reino venidero y está estableciendo la norma, cómo se va a vivir en el reino venidero. Son normas también para el reino venidero y eso le suena a los judíos más que a nosotros. Pero también Jesús habló un segundo sermón en Mateo, y sabemos que el libro de Mateo está dirigido especialmente hacia la mentalidad judía y las promesas judías. Pero un segundo sermón habló Jesús en el libro de Mateo, pero ya no sobre el monte, sino sobre una barca a nivel del mar. Él habló en la barca y ahí habló algo interesante. Ya no está en el monte, ahora está en la barca Jesús, en Mateo capítulo 13, y en Mateo capítulo 13, ahí en el mar, en una barca, entonces Él comienza a hablar de las 7 parábolas del reino de los cielos. Y ahora Él se bajó, Jesús, en un sentido, para hablar a nivel del mar, a nivel de gentiles e Israel. Y nos presentó entonces las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Ahí Él habla del trigo y la cizaña. Ahí Él habla del fin del siglo. Ahí habla de lo que ha de venir. Cuando los ángeles al fin del siglo vengan a hacer la siega. Eso está en Mateo capítulo 13. Así que ahí también hay un alto contenido profético. Pero Jesús, además habló acerca de, en otro monte, tercer discurso de Mateo, se fue a Mateo capítulo, nos podemos ir a Mateo capítulo 24, y Jesús sube otra vez a un monte, el monte de los olivos, y de ahí entonces habla acerca de ¿qué? De su segunda venida. Así que en estos 3 sermones se puede comprender cómo Jesús se mete a la profecía como profeta de Dios dentro del programa de Dios que estaba revelado en Daniel. Y estas son cosas también importantes, ver cómo Jesús se mueve como profeta, como Salvador, como sumo sacerdote según el libro de Hebreos, pero también como profeta en las profecías. Muy bien. En este caso del Monte de los Olivos, la profecía de Zacarías, capítulo 14, dice que el Jesús, el Rey venidero, ya no el Cordero, pero el Rey venidero, va a venir y va a posar las plantas de sus pies en el Monte de los Olivos. ¿Dónde Él terminó hablando de las profecías? En el Monte de los Olivos. ¿A dónde va a venir según la profecía Jesús? Otra vez, ahí donde Él estuvo antes, en el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Cada palabra en la Biblia tiene una gran conexión con toda la Biblia. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Eso ocurrirá, según el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos. Y eso es la pregunta que está resolviendo Daniel, el fin de los tiempos. Bueno,
Cuando hablamos de monte físico, pero la profecía también tiene una manera de hablarnos y que representa un monte en la profecía bíblica. ¿Qué significado tiene en la profecía bíblica la palabra monte? La palabra monte en la profecía bíblica, de acuerdo a los contextos correspondientes, describe en muchos casos a una persona con autoridad, gobierno, poder, dominio. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? Que la piedra cayó, despedazó la imagen y esa piedra, dice, se hizo un gran monte que cubrió toda la tierra. Bueno, en película sería un monte, pero en profecía es, y su autoridad, su majestad, su reino, el reino de Cristo, cubrió toda la tierra. Ahí está la palabra monte para la profecía. Veamos algunos casos. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Y como ese trono del futuro reino del Mesías estará en Jerusalén, se hace significativo toda la profecía. Hablando del monte, leemos entonces Isaías capítulo 2, versículo 2. Dice aquí, hablando del mismo tema de Daniel, acontecerá en los postreros de los tiempos. Y el tema de Daniel es el fin de los tiempos. En lo postrero de los tiempos, y el tema de Apocalipsis es el fin de los tiempos. Y el tema de Mateo 24, según Jesús, el fin de los tiempos. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Un monte me va a enseñar? ¿Un monte me va a enseñar? Él es el monte. Él me enseñará, Él nos enseñará. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová en el reino milenario. Algunos no creen en el reino de los 1000 años de Apocalipsis 20. Bueno, esto se cumplirá porque ahora no hay esta autoridad en la Jerusalén actual, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y al final, como dice en el versículo 2, en lo postrero de los tiempos, versículo 4, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas de hoces, en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso no es ahora. Eso es, como dice el versículo 2, en lo postrero de los tiempos. Tiene que ver con la última semana de las 70. Qué tremendo. Bueno, Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1. La autoridad del rey, el rey que viene. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Él es el que viene, Él es el que viene, el majestuoso Rey.
Apocalipsis 17, 9 y 10. Busquemos. Apocalipsis 17, 9 y 10. Dice, hablando de los montes, aquí lo describe hablando de los otros reyes, de los otros que tienen autoridad y que le van a pasar la autoridad a el anticristo. Hablando de los montes, Apocalipsis 17 de los malos montes, Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y versículo 10, ¿qué dice? Y son 7 reyes. Está hablando de montes, de cabezas, de reyes. En profecía son sinónimos. Algunos dicen que Roma, los 7 montes de la ciudad de Roma. Sí, pues hay 7 montes y algunos dicen que hay más de 7. Pero no son los 7 montes físicos. Aquí está hablando de los montes de los 7 reyes, que de los 10 finalmente van a quedar 7. Está hablando de reyes, y le llama montes. Eso para tener una pista en materia cuando el profeta utiliza ese término. Así que la gran bestia ahí en capítulo 17, también el versículo 12 más abajo dice, hablando de lo mismo, y los 10 cuernos que has visto, ¿se acuerdan que la bestia horrible y espantosa tenía 10 cuernos? Dice, y los 10 cuernos que has visto son, ¿qué? 10 reyes que aún no han recibido reino, etc. Así que cuando habla de 10 cuernos, de 10 montes, son 10 reinos, 10 naciones, que en su momento, al fin de los tiempos, en la última semana, al final de la semana, van a surgir a favor del anticristo. La gran bestia, entonces, la cuarta descrita, que hemos hablado antes, tiene que ver con el final de los tiempos. Bien. Todo esto, la iglesia debe estar entendida con las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas son inspiradas por Dios y son enseñadas no por hombre alguno, sino, como dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:12, y esto es importante recalcarlo porque hemos de orar y pedirle al Señor que nos enseñe. Primera de Corintios 2, ¿quién nos enseña la profecía? Dice Primera de Corintios 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ojo con esto, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice Pablo a la iglesia de Corintios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos entre la iglesia, lo hablamos, no con palabras enseñadas por humanos, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso también allá en 2 Timoteo 2:15 nos hablamos que debemos ser responsables y usar bien la palabra de Dios. Quiero compartirle otro versículo, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, Pablo sigue hablando de que la iglesia necesita prepararse para dominar todos estos conceptos. Capítulo 4, versículo 1, 1 Corintios, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Wow. ¿Quiénes son los administradores en el planeta Tierra de los misterios de Dios? ¿Ah?
los hijos de Dios, o la BBC de Londres, o Univisión. Pareciera que ellos están administrando, pero los que son administradores de los misterios de Dios, ¿quién es? La iglesia, usted y yo, los hijos de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! La iglesia es la administradora de estas verdades. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a hablar de el centro temático. El centro temático de todo lo que estamos hablando, habíamos dicho la otra vez, citando a Daniel 2:44, el centro temático finalmente en la profecía es el reino que Dios prometió a David, el reino que él establecerá físicamente en esta tierra. Hay un reino y será establecido en esta tierra de manera física. Física, hay un reino espiritual para la iglesia. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué? Gobierne, reine, domine. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cuáles corazones? De los convertidos, de los creyentes, de la iglesia. Pero el mundo va a saber, como dice Daniel, que hay un Dios en los cielos que domina sobre el reino de los hombres. De eso se trata el reino del milenio aquí en la tierra, como lo señala Apocalipsis 20. Que la iglesia pueda leer Apocalipsis 20 y creer lo que dice Apocalipsis 20. Según el libro de Apocalipsis, será primero establecido en esta tierra físicamente por un periodo de tiempo de literalmente 1000 años. Luego de estos 1000 años, con autoridad de reino, Jesús sacará del abismo al diablo y lo destruirá para siempre en fuego y azufre. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Tema central de todo lo que estamos hablando. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El rey lo colocará fuera de combate por 1000 años. ¿Recuerdan la tentación de Jesús allá en el desierto, Mateo 4, Lucas 4, donde el rey, el diablo se hace mofa de Jesús? Blasfemo, se hace mofa de Jesús y le dice el texto que le mostró los reinos, dice, si tú postrado me adoras, yo te los entrego. No estaba diciendo mentira. Los reinos de este mundo están bajo el maligno, dice, si no me equivoco, Primera de Juan. Quiere decir que la pelea, el centro temático con relación a las profecías, finalmente es quién es el rey, quién domina sobre quién. Y aquí está establecido, él establecerá su reino. Versículo 6 al versículo 10, ahí en Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reino. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, Gog y Magog es para después del milenio. Muchos se confunden y hablan de que Gog y Magog es ahora, y Rusia y no sé cuánto, pero es para después del milenio, Gog y Magog. La otra batalla antes será la de Apocalipsis, será antes de la venida de Jesús, antes del milenio, será la de el Armagedón. Esa es otra guerra, pero está establecido, cada parte está en su lugar, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, todavía estamos aquí en la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Todavía estamos aquí en la tierra, imagínense. Y de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué dice? Los consumió. No hay chance, por más que quieran hacer, Él ya es el rey y Él determinará el final. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, aquí está el definitivo para Satanás. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta de Apocalipsis 17, de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 11. Ya ahí, en ese momento, ya estaba en el lago de fuego la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién es el rey? Él es el rey, Cristo Jesús. Qué tremendo. Así que este reino de Apocalipsis 20 es el reino de la profecía de Daniel 2, 44 y 45. Hablando del reino, pueden anotar Isaías 9, 7 y pueden anotar Lucas 13, 2. Isaías 9, 7, que habla del tema, y Lucas en el Nuevo Testamento 1, 32. Todo esto es acerca del reino físico que compete a los judíos dentro de la historia, en secuencia de los gobiernos gentiles y los imperios mundiales, representado en la imagen del sueño de Nabucodonosor, sus 4 metales, representados también por las 4 bestias del sueño y visión de Daniel, que ya sabemos cuáles son. Finalmente, al final, aparecen los 10 dedos de hierro y barro, los 10 dedos de la estatua y los 10 cuernos de aquella bestia que en Apocalipsis se explica más. El reino físico en el que Cristo reinará con toda claridad terminará el periodo denominado como el tiempo de los gentiles, como vimos antes en Lucas 21, 24, y que lo amplía Apocalipsis 11 del 1 al 2. Y está determinado al final de la 70 semana, o de la semana número 70. Nos falta entonces ver un poquito de esto. Entonces estamos hablando de que esto compete a la nación de Israel. Leamos un poquito más en Daniel capítulo 9, lo que queda para nuestra descripción. Versículo 20 de Daniel 9, nuestra frase dinámica, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esa es la frase dinámica. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios lo ha señalado de esa manera.
Dice entonces, Israel va a pasar por la 7ª semana. Vamos a ver entonces el versículo 27, la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tenemos que leer un poquito antes en el versículo 26 de quién está hablando. Versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no hay problema, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, no es el Mesías príncipe aquí, ¿de acuerdo? En el versículo anterior habla del Mesías príncipe, Cristo, pero ahora dice en el versículo 26, después de las 62 semanas, al final, queda una semana, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Un pueblo de un príncipe, ese pueblo es el Imperio Romano. Pero un príncipe que ha de venir es el anticristo, el pequeño cuerno de Daniel capítulo 7. Y hay un cuerno pequeño en el libro de Apocalipsis que es el anticristo. Está hablando entonces un pueblo, Roma, y de ese pueblo, el nuevo imperio romano, en los pies de la estatua, la última bestia, de esa bestia hay 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos surgirá un cuerno pequeño, según Apocalipsis, y destruirá a 3 otros, se forma una guerra entre ellos mismos, tumbará a otros 3 naciones, y luego el mismo cuerno pequeño, o el pequeño cuerno, el anticristo, destruirá después a la gran ramera, la gran religión de la época del anticristo en la última semana, número 70. Bien, el pueblo es Roma y el príncipe es el anticristo, que ha de venir. Destruirá la ciudad, Roma, el pueblo, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y luego dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? El cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir. Confirmará el pacto con muchos. Mire lo que va a ocurrir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si esta semana tiene 7 años, a la mitad de la semana, ¿cuántos años han pasado desde que inició la semana número 70? 3 años y medio. A la mitad de la semana número 70, a la mitad de la semana número 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo, según Apocalipsis, hará un pacto y habrá un templo en Jerusalén. Quiere decir que en ese periodo, antes de la mitad de la última semana, él quitará en la mitad de la semana el sacrificio. Quiere decir que antes hubo un templo o hay un templo. En ese momento estará levantado el tercer templo que ahora los judíos quieren levantar. Ya pasó el primer templo construido por Salomón. Fue derribado por Babilonia. Levantaron el segundo templo. Esdras. Llega Zorobabel, Esdras, luego los muros con Nehemías. Levantan el segundo templo. Lo remoza el maligno, malvado, usurpador, rey Herodes.
rey de los judíos, ningún rey de los judíos, fue un usurpador, no tenía que ser rey, pero él lo remoza. Y todo el mundo se maravillaba con la belleza de ese templo. Herodes representa al anticristo. Se echó al bolsillo, como quien dice, a los judíos. Entonces habían judíos de una compañía que se llamaba los herodianos, pero eran judíos a favor de Herodes. Entonces había un convenio entre los sumos sacerdotes, Judas, y los políticos como Poncio Pilato, Herodes. Entonces Jesús pasa bajo un juicio, bajo los gentiles, pasa bajo un juicio, bajo los judíos, bajo los gentiles y bajo todo el populacho, y lo matan. Entonces, ahí está, todo eso está en presencia del segundo templo. Luego el segundo templo es destruido ¿por quién? Por Roma en el año 70, y desde entonces no hay templo. No había tierra hasta 1948, donde después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos entran a esa tierra. Pero Israel no se ha convertido todavía. ¿Por qué a partir de la mitad de la segunda mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque el anticristo es la abominación desoladora, el blasfemo, acompañado del falso profeta, bajo el auspicio de Israel en esa semana. Ay, ay, ay. Israel está en aprieto. Hoy día, Israel no se ha arrepentido. Hoy día Israel espera al Mesías, pero el Mesías ya vino. Ahora, nosotros esperamos al Mesías, la iglesia de Dios, o ya el Mesías está en nuestros corazones. El Israel físico espera a su Mesías. La iglesia cristiana tiene a su Mesías. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, iglesia cristiana. Israel espera a su Mesías. La iglesia cristiana tiene a su Mesías. Él es mi Señor y mi Salvador. Yo me reuniré con Él en las nubes, en el arrebatamiento, porque Él es el Señor de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No hay tiempo para estudiar todo eso. Pero Israel está esperando a su Mesías. ¿Por qué? ¿Lo tuvieron en su primera venida? No. ¿Yo a quién estoy esperando? Yo estoy en comunión con Jesús y solamente estoy esperando mi reunión con Él. Pero Él ya está en mi corazón. Ya Él es mi Señor, mi Mesías, mi gobernador. Él es mi Señor y Él dirige mi vida. Pero Él vendrá y Él dirigirá con vara de hierro los destinos de esta nación, de este globo terráqueo por 1000 años. Él es el Rey. Nosotros esperamos a nuestro esposo. Él nos llevará y tendremos una relación muy cercana como esposa y esposo en las bodas del Cordero. Mientras el juicio queda acá en la tierra, lo que se llama, Jesús le llamó la gran tribulación. Bueno, eso es lo que ocurre aquí cuando dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos, un pacto engañoso. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Blasfemia, la desolación, la abominación desoladora, lo explica ahí como sigue. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, lo que está determinado. Arriba en el 24 dice, están determinadas. Y en el versículo último, abajo, dice, lo que está determinado. El tiempo son
70 semanas de años, la última que son 7 años. Obviamente yo dibujé una línea lineal, o sea, un proceso lineal allí. Después de la cruz vino la iglesia. Israel no es la iglesia no es Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No confundamos lo uno con lo otro. Iglesia, usted, si ha recibido a Cristo, es parte de la iglesia. No porque sea miembro de una iglesia, ya usted es hijo de Dios. Ser miembro de una iglesia no lo hace hijo de Dios. Recibir a Cristo lo hace hijo de Dios. Amén. 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuántos grupos hay allí? El grupo de los judíos, el grupo de los gentiles y el grupo de la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios espera su reunión con su Señor en las nubes, porque en Efesios capítulo 5, Él dice que hay un matrimonio entre Cristo y la iglesia, la figura de los matrimonios terrenales. Entonces estaremos con Él y Él ha preparado una virgen para aquellas bodas donde ya estaremos con Él reinando en su reino. Bueno. Vamos a cerrar entonces y vamos a ver una diferencia entre la iglesia, los gentiles y los judíos. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio. Hay en el Evangelio una ubicación para cada grupo humano. Y la Biblia nos muestra que hay una ubicación bajo pecado, una ubicación bajo juicio y una ubicación bajo la gracia. La primera ubicación, hay personas que están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Esta secuencia que nos revela el Evangelio, la explicación del Evangelio en la epístola de Pablo es grandiosa. Romanos 3, 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, ¿a dónde están ubicados? Bajo pecado. Iglesia, esto nos debe partir el corazón, porque nosotros tenemos la luz de la verdad, el apresto del Evangelio. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos la misión de ir a todo el mundo, a judíos y no judíos, a griegos y no griegos, a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Romanos 3:9 dice que todos están bajo pecado, seguido de una coma que dice judíos y a gentiles. Romanos capítulo 2, ahí mismo, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que están sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
la ley es la que juzgará a los que están bajo la ley. ¿Sí? A menos que oigan el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso nadie puede conocer a Dios si no hay arrepentimiento primero. Israel, para conocer a su Mesías, cuando venga, tiene que arrepentirse. ¿Se ha arrepentido Israel hoy? No. Tiene que pasar por la gran tribulación, no la iglesia. Algunos dicen que nosotros vamos a pasar por ahí, pero en Cristo vamos a ver, ya hemos sido librados. Israel tendrá que pasar por la gran tribulación, porque lo que necesita Israel es arrepentirse. Para que cuando venga el Mesías lo acepte, porque bien pueden rechazarlo otra vez, como lo hicieron la primera vez. Así que la gran tribulación busca que ese pueblo se arrepienta. Bajo maldición, yo le dije bajo pecado, bajo juicio, bajo la gracia, pero hay otro bajo maldición, son 5 bajos, pero varios de estos se conectan. Bajo maldición, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que, estoy leyendo Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? ¿Me siguen? Mírenlo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bajo pecado, bajo maldición. Bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Bajo el maligno. 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Wow! Hace una separación. Dice Juan, sabemos que somos de Dios. Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Yo no estoy bajo el maligno. La iglesia no está bajo el maligno. ¿Quién es el gobernante de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Aleluya. ¿Bajo quién estamos? Bajo Cristo, la iglesia verdadera, no la iglesia institucionalizada, no la iglesia estructural, la iglesia de hijos de Dios. Hay una diferencia en ubicación. Bajo juicio, Romanos capítulo 3. Volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 19. Bajo pecado, bajo maldición, bajo el maligno, bajo juicio. Romanos 3, 19. Recuerden, hay un grupo llamado judíos, hay un grupo llamado gentiles y hay un grupo llamado Iglesia de Dios. Muy importante. Bajo juicio, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ay, ay, ay. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios.
Pero el Evangelio llama a judíos y no judíos, a gentiles y no gentiles, a judíos primeramente y también al griego, para que sean salvos. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Ahí estábamos nosotros. Él nos sacó y nos rescató. Es mi Redentor. Él pagó el precio de su vida. El que lo cree será salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la gracia en Cristo Jesús. Iglesia. La iglesia tiene una ubicación diferente a la ubicación que tiene el mundo. Hemos visto que los pecadores, judíos, griegos, gentiles, los pecadores, los que no han aceptado al Mesías, al Cristo vivo, resucitado, a los que no han nacido de nuevo, están bajo pecado, bajo maldición, bajo el maligno, bajo el juicio de Dios. Entonces la iglesia, ¿bajo qué está la iglesia? Aleluya. Busquemos entonces que la ubicación, ¿dónde encontramos a la iglesia? ¿Bajo qué? Bajo la gracia. Amén. En Cristo Jesús. No es una gracia sin Cristo, es una gracia en Cristo Jesús, por su sangre y por su resurrección. El Evangelio de 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 4. Porque este es el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Crees esto? Eres salvo. Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Iglesia, somos una iglesia comprada por sangre. Jesucristo es nuestro Señor, nuestra cabeza. Él gobierna en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La ubicación de la iglesia, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, capítulo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, divina gracia, maravillosa gracia, sublime gracia, en Cristo Jesús. ¿Dónde se ubica el mundo? Bajo el maligno, bajo el pecado, bajo juicio. ¿Dónde se ubica la iglesia? Bajo la gracia preciosa, divina gracia. No diría gracia limitada, diría gracia aplicada en Cristo Jesús. ¡Wow! Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 6. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en el creyente y le ha dado nueva vida, una nueva creación. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora somos libres ¿de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley o de la letra. Amén. Y contra tales cosas no hay ley en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de gracia. Gálatas, capítulo 5. Hermano, repase todo esto y haga lo suyo. De mi parte, creo que lo he hecho mío. Y me apasiona saber que en Cristo Jesús soy nueva criatura y estoy bajo la gracia, no bajo condenación. Gálatas 5, 18. Mire este precioso
pasaje. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez lo dice. Y leamos ahora Gálatas, ahí mismo, Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús, mire esto, ni la circuncisión vale nada, judíos, ni la incircuncisión, gentiles, sino que una nueva creación. La iglesia es una nueva creación. Nosotros no estaremos bajo el maligno, no estaremos bajo Satanás, no estaremos bajo el enemigo, no estaremos bajo el anticristo. El diablo estará bajo los pies de la iglesia. Wow. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente, sea con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo es suficiente. Entonces vienen promesas como la siguiente, 1 Tesalonicenses 1:10. Vienen promesas como la siguiente, 1 Tesalonicenses 1:10. No para enorgullecernos, sino para administrar esta gracia. Vienen promesas como 1 Tesalonicenses 1:10. Para la iglesia, no para los gentiles, no para los judíos, para la iglesia. 1 Tesalonicenses 1:10. Vienen promesas, por eso no estaremos en la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, ¿qué hace la iglesia ahora? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y añade Pablo, quien nos libra de la ira venidera, de la gran tribulación, donde se derramará la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Y dice aquí, quien nos libra de la ira venidera. Uno más, 1 Tesalonicenses 5:9, allí mismo. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, ¿cuál es la ubicación de la iglesia? 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estaremos bajo la ira. Esa es la gracia salvífica y suficiente de Dios para la iglesia. Pero no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La iglesia ahora anda en comunión con Cristo para tomar en serio nuestro andar con Cristo y vivir según Cristo, no según la carne, en el Espíritu, no siguiendo los deseos de la carne. La iglesia es pura y sin mancha y debe crecer en el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre en cada decisión que tomes en esta tierra. Pero también dice que por la palabra somos purificados. Por la palabra, en nuestra experiencia diaria. Bueno, aquí termina por hoy nuestro estudio. Pero aunque hay un tiempo de los gentiles, Lucas 21:24, y termina con esa piedra del sueño de Nabucodonosor, que es Cristo al final de los tiempos, destruyendo
esos imperios, esas autoridades, dominios, potestades, gobiernos. Finalmente, las 70 semanas terminan también con la venida de Cristo. Y ahí están los profetas menores, los profetas mayores, que te hablan de aquel día, de aquellos días, del día de la ira de Dios, de la ira de Jehová. Y Apocalipsis le llama los tiempos de la ira del Cordero, donde Dios, así como cobró los 70 años que Israel no cumplió, y Dios vino y los cobró, Dios, dura cosa es esta, cobrará. Por la ley, cobrará a aquellos que no creyeron. Ahora, no hemos ahondado en muchas cosas, pero hay un versículo que dice que cuando Él venga, todo tribu lamentará cuando lo van a ver. En la segunda venida, ahí en Apocalipsis, ahí no está la iglesia, porque la iglesia no tiene nada que lamentar. Al contrario, la iglesia lo adora y lo va a recibir con alabanzas. La iglesia no tiene nada que lamentar porque Él murió por nosotros. Él vive por los siglos de los siglos y ya somos primicias y Él vive en nuestros corazones. Amén. Que Dios utilice cada uno de estos elementos que hemos hablado hoy para crear en nosotros una mejor y nueva esperanza en esta vida terrenal que nos hace falta hasta que Él nos llame, sea por muerte o sea porque Él nos lleve. Pero que la iglesia necesita una renovación, es cierto. La iglesia necesita una transformación, es cierto, porque la iglesia está oyendo voces que no debe oír. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La iglesia es el nuevo rebaño que Él tiene. Amén. Oremos por Israel, pero no solamente por Israel. Ellos necesitan conversión, arrepentimiento. Ellos no son salvos. Un remanente al final de las 70 semanas será salvo. Pero otro hará pacto con el diablo, con el anticristo. Hasta cuando lo vean y dice, lo mirarán al que traspasaron, se arrepentirán. Algunos va a haber un remanente en la gran tribulación que dice Apocalipsis que tendrán que ir al desierto y allá como alas de águila Dios cubrirá a ese remanente convertido. Es un remanente no así de buenas a primeras, es un grupo de judíos que se convertirán a Cristo en la gran tribulación y ese será el remanente que Él guardará por 1260 días allá en el desierto, como los guardó en el desierto cuando caminaban rumbo a la tierra prometida. Precioso el Señor, pero no hay tiempo para hablar de todo eso. Vale lo que hemos compartido en estas 3 sesiones para que ustedes sigan buscando y masticando estas verdades y hacer una clara diferencia y saber dónde la iglesia está ubicada. Nosotros tenemos esperanza, nos animamos, tenemos vida en Cristo Jesús y somos luz. Filipenses 2:15, resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Voy a cerrar en oración. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Señor amado, despierta a tu iglesia, Señor, en el globo terráqueo. Sabemos que hay cizaña y trigo juntos, y el mundo está viendo más la cizaña que al trigo. Levántanos como una iglesia verdadera, creyentes, serios, verdaderos, que aman a Cristo, la redención, al Redentor, y que estamos
administrando los misterios de Dios y administrando la gracia recibida en Cristo Jesús para caminar como un hijo de Dios, como un hijo de luz y resplandecer como luminares en este mundo oscuro, en tinieblas, que no conoce a Dios. Y Señor, permítenos ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la que está compartiendo el Evangelio, la iglesia que honra a Jesucristo, no la iglesia de la Odisea, que está tibia, que está dando un mal testimonio al globo terráqueo. Levántanos como una iglesia sana, una iglesia que predica a Jesucristo, que da la luz, que enseña, que se compromete con estudiar la Biblia, con enseñar la Biblia. Señor, haznos una iglesia comprometida como testigos de Jesucristo, hacedores de discípulos, predicadores del Evangelio, como el apóstol Pablo, aquí y allá, aunque nos metan preso, aunque tengamos persecución, sufrimiento, naufragio, limitaciones, pero que levantemos la voz para salvación de muchos. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Preguntas, anótenlas por allí y después me la pasan, ¿verdad? Porque el tiempo ha avanzado. ¿Están cansaditos, verdad?